Hoy, hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy, a pesar de las vacaciones, tenemos la congregación llena, el templo lleno. Eso es motivo de presentar a los bebés, ¿verdad? De presentar a Samuel, de presentar a Ana delante de Dios, como así la palabra nos enseña y nos lo indica. Pero hoy también es importante por otro motivo más. Hoy yo también quería tener una palabra especial para los obreros y para los misioneros. Sabéis que ya la semana que viene uno de los obreros va a partir para Ecuador, ya como misionero. Queremos orar por estos obreros, queremos orar por los obreros que Dios está levantando para este país de Ecuador. Ya en la semana que viene partirá un obrero, la mes de octubre partirá otro, más adelante irán los otros dos misioneros que están preparándose para el Ecuador. Entonces es importante que podamos ver esto, tanto para los papás que tienen que levantar o tienen que criar a sus hijos, como los misioneros que tienen que llevar la palabra, tienen que ver unas cosas que son necesarias e imprescindibles. Es de verdad que es difícil ir a un país donde tenemos que dar el evangelio, abrir puertas para la evangelización, es complicado, pero no es menos complicado también hoy en día, en la época en la que vivimos, levantar, criar a nuestros hijos con el evangelio para que ellos puedan tener victoria en sus vidas en medio de tantas dificultades. Por eso es muy importante que los remanentes, es muy importante que los obreros, es muy importante que los papás puedan entender el evangelio con exactitud, que lo puedan entender con precisión y sobre todo que puedan poseer el misterio de recibir respuestas a sus oraciones. Hoy en la reunión con los obreros, con los misioneros que van a partir, comentaba, uno de ellos me decía: pastor, ¿cuántas veces le he dicho yo al pastor que me dé un material para llevármelo a Ecuador? Y él decía lo que yo siempre le decía: lo más importante es que recibas respuestas a tus oraciones. Lo más importante es que tengas la vida de evangelista. Lo más importante es que tú mismo estés gozando y disfrutando del evangelio, porque eso es lo que necesita ver tu hijo. Eso es lo que necesita ver la gente que hay a tu alrededor para poder dar testimonio de que eres un hijo de Dios, de que Dios está contigo todo tiempo y todo momento. ¿Por qué? Digo esto por una razón sencilla, porque tú puedes saber, tú puedes ver, puedes discernir a aquellos que reciben respuestas a la oración. Tú puedes verlos cuando les escuchas hablar. Una persona que realmente recibe respuestas a sus oraciones, se la distingue cuando habla. Tú cuando oyes hablar a una persona sabes si tiene respuestas o no tiene respuestas. Se nota, se ve. No hace falta dar muchas claves, es algo que se percibe. Es algo que tú notas, ves, dices, esta persona ora y recibe respuestas en sus oraciones. Su cara es diferente. José tenía el misterio del evangelio y el de recibir respuestas a sus oraciones. Por eso José era alguien que era diferente. Por eso era alguien que fue levantado y puesto en preeminencia. Por eso era alguien que cuando le vio a la mujer de Potifar le hizo ojitos. Porque tenía algo especial, tenía algo diferente. Son personas que tienen algo diferente. Y José tenía respuestas a través del poder del evangelio. No importa cuán perdidos puede encontrarse una persona, no importa cuántas dificultades pueda tener, no importa el nivel que podamos tener intelectual, que si tenemos respuestas a nuestras oraciones, no hay ningún problema. Amén. Por eso es tan importante que los obreros, que los misioneros vean esto. Por eso es tan importante que los papás enseñen a sus niños la importancia de que a través del evangelio ellos mismos puedan tener respuestas en el evangelio. Por eso hay cosas que tenemos que ver y entender. Una de las cosas que tenemos que ver es no perder el fundamento de los 5 hechos más importantes de la Biblia. Eso es algo que tenemos que entender, saber los obreros y los papás. ¿Cuáles son los 5 acontecimientos más importantes de la Biblia? Solo la Biblia nos habla sobre la estrategia de Satanás. Solamente la Biblia nos habla de la obra del diablo, de las maldiciones que a través del diablo vienen sobre la persona. Solamente la Biblia nos habla del destino, del pecado y de la idolatría. Solamente encontramos en la Biblia cuando nos habla realmente del verdadero problema espiritual del ser humano. Y los problemas espirituales pueden ser invisibles,
pero traen gran destrucción al mundo hoy en día. Una de las cosas que tenemos que ver es esta: la obra que Satanás hoy en día está haciendo en el mundo entero, lo que está haciendo con los remanentes, con los jóvenes, lo que está haciendo con todo lo que está tocando. Pero ¿qué tengo que ver? Que el único modo, nos dice la Biblia, de evitar este destino es Cristo. Que solamente Él es aquel que puede darnos la salvación, que Cristo solamente es aquel que puede darnos la respuesta y la solución a todos los problemas espirituales en el mundo. Y que cuando Cristo viene a la vida de una persona, lo primero que ocurre es que el reino de Dios se establece en la vida de esa persona. Es el tercer hecho importante. Una vez que recibimos este evangelio, el reino de Dios estará sobre ti y el Espíritu Santo comenzará a obrar. No importa tu incapacidad, no importa tu poder, no importa tu intelectualidad. El Espíritu Santo obrará en ti. Por eso Él dice que nos dará poder para ver el problema espiritual y ver cuál es la respuesta a ese problema espiritual. Por eso podemos ir a un país, no importa la cultura, porque la cultura sabemos que siempre el diablo es la que lo maneja. No importa la cultura, lo que tengo que saber es el verdadero problema espiritual, quién lo ha provocado y cuál es la verdadera respuesta ante ese problema espiritual. Por eso es que Dios, teniendo el Espíritu Santo, nos ha dado un poder, que es el poder de la oración, para que a través de ella Dios envíe sus ejércitos espirituales y podamos ver cuán importante puede llegar a ser la oración. Ver que es la única herramienta realmente importante que necesitamos. Que la oración realmente es una ciencia espiritual que necesitamos tener en nuestra vida. Y cuando tenemos esta realidad y esta fuerza, ver que realmente lo que tenemos que ver no es simplemente tener una buena vida, sino entender lo que hay detrás de la guerra espiritual. Tenemos que ver que lo que hay es una confrontación espiritual entre el reino de Dios y el reino de la oscuridad que hoy impera en este mundo. Por eso es tan importante que lo veamos para levantar a nuestros hijos en las generaciones futuras, que puedan ver y podamos entender cuál es el problema espiritual, que los remanentes desde pequeños puedan ver que el verdadero problema es un problema espiritual, para que desde niños puedan hacer esa guerra espiritual a través de la oración, proclamando la verdad de Jesucristo. No es otra cosa, sino proclamar que podemos proclamar el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No se trata, no significa que tengamos que estar hablando sobre el diablo, sobre Satanás, todo el tiempo. No es eso, sino que debemos entender la realidad espiritual y el poder que Dios nos ha dado a través de la oración. Necesitamos, por lo tanto, en el texto que hemos leído hoy, necesitamos, entendiendo esto, recibir las respuestas que Elías y que Eliseo tuvieron. Los papás necesitamos tener estas respuestas para que los remanentes puedan crecer con esta respuesta importante. ¿Qué es lo que podemos ver hoy, al igual que en los tiempos de Elías? En los tiempos de Elías, una época donde el rey Acab daba culto a los ídolos, donde había un gran proceso de idolatría. Hoy estamos en ese tiempo también donde hay un proceso de idolatría. Hoy quizás no se venera tanto los ídolos, las imágenes, pero sí que se veneran otras muchísimas cosas. Hoy ha empezado la gran religión, o ayer empezó la gran religión de España, ¿verdad? Por ejemplo, el fútbol. Todo se mueve en base a eso, ¿verdad? Ya todo el mundo estaba con el síndrome de abstinencia por ver rodar un balón. Todo puede llegar a ser idolatría. En el momento que se le quita toda la gloria a Dios, ya es idolatría. La gente hoy en día puede recibir respuestas también a las oraciones cuando oran por objetos sencillos, como puede ser una tiza. Tú sabes, al fin y al cabo, una tiza, ¿qué es? Es escayola. Y no las imágenes no son hechas de escayola. ¿Qué más da la forma? El contenido es el mismo. Y mucha gente ora, reza por esas imágenes que están hechas de escayola, de tiza, y en cambio nos dicen, pues me ha contestado. Yo recé a San Pancracio, a San Atapurcio, a San... no sé si existirán o no, pero rezo o oro a esos santos o a esas imágenes extrañas como en México, ¿no? Que rezan a la muerte, por ejemplo. Y tú dices, ¿cómo es posible que la muerte pueda responder? Sí pueden responder. ¿Por qué? Porque obran los demonios y los espíritus que hay detrás de esas imágenes. Los problemas espirituales continuarán viniendo siempre que se rinda culto a la idolatría, siempre que no se dé la gloria a Dios, siempre va a haber problema espiritual. Por eso tenemos que entender
Elías tuvo que huir, después incluso de tener una gran victoria sobre los profetas de Baal y de Asera. Elías, después de tener una gran victoria, tuvo que ir. ¿Por qué? Porque el rey Acab, juntamente con la esposa Jezabel, no fue derrotado y ordenó que persiguieran a Elías para matarlo. Va a haber dificultades, va a haber problemas siempre. Hubo problemas con los remanentes y siempre habrá dificultades. Pero Elías se mantuvo en pie en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de los conflictos. Yo tengo que ver y entender el problema espiritual y aferrarme al pacto del Evangelio que Dios me ha dado y mantenerme en pie. Elías, desalentado, oró para morirse. Elías, un hombre también, un profeta, pero llegó un momento donde se vio tan abatido. Se nos dicen los estudiosos que, viendo los rasgos de Elías en esos momentos importantes de su vida, nos dicen que se identifica una grave depresión, una depresión muy profunda que Elías tuvo que sufrir para llegar incluso a desear la propia muerte. Señor, llévame, mátame, no quiero seguir viviendo, dijo Elías. Eso es tener una grave crisis, eso es tener un verdadero problema, un profundo problema en la vida de la persona, un problema incluso teniendo una victoria moral y una victoria física, como había tenido contra los sacerdotes de Baal. Él había vencido a más de 400 sacerdotes. Se enfrentó a ellos y venció, pero él tuvo una grave crisis y sufrió por eso. Pero Dios, dice la palabra, Dios le envió un ángel para fortalecerle. Tengo que ver esto en mi vida. Dios le dio un mensaje importante. Dios nos ha dado un mensaje trascendente hoy en día también a nosotros. Un nuevo rey será levantado, le dijo. Acab cesará, pero lo más importante, 7,000 discípulos esperan sin doblar su rodilla. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que poner nuestros ojos en los discípulos. Yo siempre digo, tu primer discípulo tiene que ser tu primer hijo. Hoy vamos a presentar a los bebés, ¿verdad? Vamos a presentar a un bebé. Bueno, ya Samuel ya no es tan bebé, ya es más grande, ¿verdad? Pero vamos a presentarlo delante de Dios. Y siempre digo, y creo que esta semana hablé con unos futuros papás y les dije, un niño, cualquiera puede tenerlo, cualquier mujer puede tener un hijo, ¿verdad? A no ser que tenga un problema físico, tener un hijo, cualquier matrimonio puede tener hijos, cualquiera, pero no cualquiera puede tener un remanente, no cualquiera puede levantar un hijo de Dios, no cualquier matrimonio, cualquier familia puede levantar a un discípulo. Por eso lo más importante es que nosotros tenemos que ver que Dios todavía tiene obreros discípulos y Dios lo va a levantar ¿de entre dónde? Entre nuestros hijos. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había determinado que Jeremías fuera un profeta de Dios. David desde antes, desde el vientre de su madre, había sido declarado que él sería el rey de Israel. Desde antes de nacer, estando en el vientre de su mamá, Dios ya había escogido a estos hombres. Dios ya ha escogido a sus remanentes desde el vientre de la madre, desde antes de ser concebidos. Dios ya había determinado en su época. Por eso lo más importante no es cuestión de decir estoy embarazada o no. No es cuestión de he tenido un bebé o no. ¿Es bonito eso? Claro que es bonito. Es muy bonito, es muy lindo. Pero más todavía es poder decir como dijo Ana. Este no va a ser cualquier niño, va a ser un nazareno. ¿Qué significa? Va a ser un líder, va a ser un obrero de Dios. Va a ser alguien que transforme una época. Necesitamos tener las respuestas que tuvo Elías. Yo no quiero cualquier cosa, yo quiero un Eliseo. Alguien que anhele una doble porción del Espíritu de Dios. Yo quiero ser que Dios nos dé un Eliseo para que cambie toda una época, que pueda cambiar toda una región, todo un campo. No un niño simplemente, que son muy monos, muy ricos. Pero no solamente eso. Dios nos está dando algo mucho más grande, que ya desde ahora tenéis que bendecir. Las mamás, los papás que tenéis bebés, estáis preñados de vuestros hijos, y hay varios, ¿verdad? Tenéis ya desde ahora que entender el problema espiritual. Tenéis que entender el pacto que Dios ha establecido y el plan y el propósito de Dios para vuestros hijos. No sean hijos normales cualquiera, sino que sean realmente como Eliseo, que cambien toda una época. Los obreros que salen al extranjero, los obreros que salen
tienen que pensar esto. Yo no quiero tener simplemente un creyente. Quiero tener un obrero como Eliseo. Que Dios nos dé los obreros como Eliseos para cambiar toda una cultura de un país. Queremos penetrar en Ecuador. Mandamos obreros a Ecuador. ¿Para qué? Para que cambie toda una cultura, para que cambie todo un país. No es menos lo que esperamos. Por eso queremos que realmente Dios nos dé la bendición del encuentro con esos 7,000 que todavía están esperando en este país. Amén. Por eso tenemos que estar orando por ellos. ¿Cómo fue levantado Eliseo para que recibiera tan grandes respuestas? Dios levanta a este hombre. ¿Por qué? Porque desde el principio estuvo determinado para luchar la guerra espiritual. Tenemos que tener la determinación de tener esta guerra espiritual. Cuando este hombre fue llamado Eliseo, si lo podéis leer, creo en Primera de Reyes 19, del 18 al 21, dice que él estaba trabajando en la última fila de parejas de bueyes. No recuerdo si eran 8 parejas de bueyes, no recuerdo mal. Él estaba al final trabajando. Cuando Elías pasa por allí, le ve a Eliseo y le llama. Un hombre que ya está trabajando. Me gusta el tiempo este. Es decir, no es que estaba sentado en una casa sin hacer nada, sino que está obrando, trabajando en el campo. Y desde ahí Elías le llama y ven, sígueme. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Él hace una gran determinación. Él coge todos los aperos de labranza, todas las juntas donde iban los bueyes atados. Él coge toda esa madera, hace un altar, prende fuego a ese altar y sacrifica a un buey para levantar una ofrenda a Dios. ¿Qué significa quemar las yuntas? Significa como un refrán que se dice, que se decía por lo menos, dice que cuando sales en un barco, dice, cuando llegas al destino tienes que quemar las velas, tienes que quemar los barcos, ¿para qué? Para no volver hacia atrás. Eliseo lo que hizo fue quemar su forma de trabajo, quemó sus aperos, ¿para qué? No volver atrás, dice, ya no puedo volver. He determinado dar mi vida por causa de este evangelio. Es decir, mi vida ha cambiado. No es decir, me voy a sacrificar, me voy a morir. No es cuestión de sacrificarse, hacerse un mártir. No es cuestión de ponerse bombas alrededor del cuerpo y explotarse en una mezquita, en una catedral. No estamos hablando de ese tipo de martirio ni de entregar ese tipo de vida de esa manera. Estamos hablando de entregar nuestra vida por causa del evangelio. Estamos hablando de que ya cambió. Dijo, ya no voy a ser más labrador. Ya no voy a labrar más la tierra. Ahora voy a ser alguien que va a proclamar el pacto de Dios. Me recordaba al texto cuando Jesús llama a Pedro y que le dice, deja las redes, porque ya no vas a ser más pescador de peces, ahora vas a ser pescador de almas. ¿Qué le está diciendo? Tú ya no vas a seguir con ellos, ya puedes quemar las redes, tíralas, no te van a servir más. Yo te voy a dar un estilo de vida diferente. Y hoy estamos para entender que lo que Dios quiere de nosotros no es una nueva religión, no es una nueva denominación. Dios quiere la vida del evangelista en nosotros. Quiere que vivamos realmente el evangelio y que lo experimentemos en primera persona. Esa es nuestra metodología, ese es nuestro material. Si no tenemos eso, da igual el librito, el manual, el discipulado que te pueda dar o te pueda dejar de dar. Da igual lo que podamos llevar escrito o no, si no tienes la vida del evangelista. Si no estás dispuesto a sacrificar todo por causa de Cristo y del evangelio, nada va a pasar, nada va a cambiar. Vas a cambiar de nombre, de país, o vas a cambiar de religión, vas a cambiar de denominación, vas a cambiar de iglesia. El problema seguirá estando ahí. Por eso necesitamos entender realmente la lucha espiritual y determinar en mi vida por causa del evangelio. Eliseo vio la realidad, vio la situación, vio su incapacidad. Yo solamente sé guiar bueyes. Ese era mi trabajo, cultivar el campo, llevando bueyes nada más. Por eso Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. Señor, yo quiero, si tú me vas a utilizar, quiero una doble porción de tu Espíritu. Necesitamos recibir el poder espiritual de Dios para salvar el mundo. Necesitamos realmente el verdadero poder de Dios para levantar un remanente como Eliseo o levantar un remanente como Samuel. Necesitamos el poder de Dios en medio de la realidad que hoy en día estamos viviendo. Muchas veces digo, los remanentes lo tienen muy difícil, los jóvenes lo tienen muy difícil hoy.
Porque lo tienen todo a mano. Todo lo que quieran lo pueden conseguir. En nuestra época nos costaban mucho más las cosas, hacer trastadas, ¿verdad? Hacer cosas indebidas nos costaba un trabajo extra. Pero hoy en día los jóvenes no. Se lo llevan a la casa todo. Lo sacan por televisión, por internet, todo lo tienen ahí. Lo tienen difícil, por eso necesitamos una doble porción del Espíritu Santo. Para educar a un niño normal, corriente, está bien. Hay muchos libros para educar niños. Pero solamente en la palabra encontramos el método para criar a un remanente, a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Solamente lo encontramos en la Escritura. Por eso, papás, necesitamos una doble porción del Espíritu Santo. Cuando presentamos a los niños, normalmente siempre se da un mensaje para los niños, pero a mí me gusta dar el mensaje para los papás. Los niños no se enteran todavía, pero los papás sí, ¿verdad? Los papás necesitamos una doble porción del Espíritu Santo. Los familiares que están alrededor necesitan también esa gracia para poder ayudar a levantar a un remanente importante para Dios. Los obreros necesitan una doble porción del Espíritu Santo para poder estar haciendo la obra que Dios quiere para ellos. Cuando un obrero como Eliseo es encontrado, cuando un remanente como Eliseo es encontrado, una nación entera cambia. La gente y los remanentes serán salvados por causa de ese remanente que va a ser levantado. En la Escritura vemos cómo por causa de un remanente, todo un ejército de sirios que tenían asolado Jerusalén, por causa de un remanente, Dios paró un ejército entero. Porque un remanente entendió, porque un remanente oró a Dios, porque un remanente pudo ver con ojos espirituales que el ejército que estaba con ellos era mayor que el que estaba contra ellos. Con que un remanente lo entienda, puede cambiar toda una época. Que una Ana sea levantada, que un Samuel sea levantado. Si es levantado correctamente, aunque sea un niño, sea pequeñito, solo uno puede cambiar toda una época. Puede cambiar toda una generación. Puede cambiar un país. Tengo que tener esta convicción. Para eso necesito orar, Señor, dame una doble porción de tu Espíritu. Porque esto es muy complicado, esto es muy difícil. Yo siempre gasto la broma cuando hay un nacimiento, ¿verdad? Como cuando nació mi nieta, le pregunté a mi hija, cariño, ¿has visto el libro de instrucciones que venía con el bebé? No vienen con libro de instrucciones. Tú compras cualquier electrodoméstico, por lo más sencillo que sea, y te dan un libro de instrucciones. Pero un bebé no. ¿Cómo funciona eso? Te enseñan a conducir. Te enseñan, para cualquier cosa tienes que llevar un documento que te acredite. Para ir al seminario, Jonathan está haciendo las gestiones. Cada vez piden cosas más complicadas. Comentaba con él, esta semana tuvo que hacer un test de no sé qué de personalidad, tiene que ir a un notario para que los estudios se los sellen, para demostrar que ha hecho la ESO. Y le dije, ni que fuese una carrera de astronomía, qué sé yo. Complicado, es decir, te exigen titulación para todo, pero para ser padre, ¿a qué escuela vamos? ¿A qué autobebé vamos? ¿Dónde se nos enseña a ser padres? No, eso ya se nace con ello. No, eso es muy complicado para darle de comer y beber. Bueno, está bien, medio. Pero no se enseña a ser padre. Por eso ahora están sacando en los colegios, en muchos sitios, escuela de padres. ¿Por qué? Porque no se sabe. No, pero eso es algo natural. Eso es el instinto. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Para levantar un remanente necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos realmente levantar una doble porción del Espíritu para que ese remanente pueda ser realmente el hombre de Dios, la mujer de Dios que quiere para cambiar toda una nación, toda una época. No se enseña eso en cualquier sitio, eso no se enseña en ningún lado, en ningún colegio te enseñan eso. Solamente a través de la palabra tú puedes verlo, puedes entenderlo. Ahora, ¿cómo remanentes podemos recibir las respuestas a nuestra oración? Empezaba hablando de eso. Cuán importante es que los papás, cuán importante es que los misioneros, los obreros sepan, cuán importante cada uno de nosotros como hijos de Dios, tan importante que necesitamos entender cómo recibir la respuesta a las oraciones, cómo recibir la respuesta a la oración para que mi vida pueda ser levantada. Y buscando y leyendo y orando, encontraba que lo más importante, ¿sabes lo que es? Es disfrutar.
es disfrutar. Y dije, Señor, gracias, porque tantos años siempre acostumbrados a esforzarte, a trabajar y a sacrificarte, siempre donde se nos ha dicho que tenemos que hacer tantas cosas y hacer tantos sacrificios, y cuando yo encontraba ahí orando decía, yo tengo que disfrutar. Y yo me ponía a orar y digo, ¿qué tengo que disfrutar? De lo primero que tengo que disfrutar. Y siempre miro evidentemente el mensaje de la palabra que Dios nos dio la semana pasada. Yo dije, pues lo primero que tengo que disfrutar es de la fuente principal de las bendiciones. Es disfrutar de la fuente y el origen de aquel que tiene todas las respuestas para mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar de esas respuestas que Dios tiene para mí. Si tenemos la fuente, si tenemos el origen de bendiciones, lo tenemos todo. Entonces, Señor, ¿qué quiero? No quiero esforzarme para nada. ¿Por qué? Porque ya tú, Señor, me lo has dado todo. Ya tengo la fuente, tengo el origen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disfruta, hermano. Disfruta. Evangelio es disfrutar. Evangelio no es sacrificar. Dice la palabra que Jesús ya murió, que ya consumó toda la obra, que ya toda la obra está hecha. Entonces, si ya todo está hecho, concluido y consumado, yo no puedo añadir más sacrificios a la obra de Cristo. Ahora, sí que puedo hacer una cosa, es disfrutar de la obra que Cristo hizo en la cruz a mi favor, para que yo hoy pueda estar gozando. No estamos hablando de pedir algo en oración. No es de pedir cosas en oración. Que no, a veces nos cansamos de pedir cosas. No es pedir cosas en oración, sino de tener esa fuente de las respuestas a la oración. Es de tener la llenura del Espíritu Santo. Es de tener esa doble porción del Espíritu que Eliseo estaba pidiendo. Es tener ese origen de la bendición. David pudo disfrutar de eso. David disfrutó tanto de las respuestas, pudo disfrutar tanto de la gracia de Dios, que él pudo disfrutar del mensaje 2 semanas atrás. ¿Os acordáis? Salmo 23. ¿Qué es lo que dijo David en sus primeras expresiones en ese salmo? Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué decía David nada me falta? Porque lo tenía todo. Él encontró el secreto de las respuestas a la oración y por eso podía decir nada me falta. Pero ¿tienes de todo? De todo lo que me hace falta, sí. De lo que no me hace falta, no sé si lo tengo, pero como no me hace falta, nada me falta, dice David. Por eso él pudo clamar o exclamar, Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi refugio. Fuera de Él no tengo nada, pero en Él lo tengo todo. Él encontró la fuente y el origen de todas las bendiciones y de todas las respuestas. No importa, y aunque ande en un valle de sombra de muerte, ¿qué vas a hacer, David? No temer, porque Jehová está conmigo. ¿Qué miedo voy a tener si Dios está conmigo? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Qué me puede pasar andando por el valle de sombra de muerte? ¿Qué es lo que me puede pasar? ¿Qué me puede ocurrir? ¿Que te mueras? Vale, es la mayor bendición de todas las bendiciones. Porque vas a estar con Él. Vas a pasar la vida eterna con Él, o sea que vete haciendo la idea. Es decir, si ya está contigo, ¿qué puede pasar? ¿Que te mueras? Pablo ya decía, si para mí el morir es ganancia, ¿por qué te preocupas? No tenemos de qué preocuparnos. Si los remanentes solamente oran por gozar de la presencia de Dios, si los remanentes solamente pueden llegar a orar estando en la cima espiritual, estando en la presencia de Dios, con que oren 10 minutos gozando de estar en la presencia de Dios, todas las respuestas están ahí. Ellos tendrán la victoria, remanente, solamente con que entendáis 10 minutos estando en la cima espiritual con Dios. Aunque estés solamente 5 minutos al día en la cima espiritual con Dios, ya es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Aunque sean 5 minutos remanentes, 5 minutos. Estando en la presencia de Dios íntimamente, entendiendo esta palabra. Ora con la identidad, ora con la autoridad que ya te ha sido concedida a través de Cristo. Ella la consiguió para ti, tanto la identidad como la autoridad. Simplemente tienes que encontrar las respuestas
Encontrar esa fuente de las respuestas en tu trabajo. ¿Dónde estás en tu trabajo? Encuentra esa fuente, ese origen de bendición en tu trabajo, en vuestros estudios, en la universidad, en los institutos. Encontrad lo que David encontró. Encontró la fuente, encontró el origen. Por eso, yo solamente en ese lugar tengo que encontrar esa fuente, ese origen, a través del Evangelio de Cristo. Y después, ¿qué tienes que hacer? Disfruta del pacto y de las bendiciones que van implícitas en el pacto que Dios te ha dado. Las semanas atrás veíamos algunas bendiciones históricas, las bendiciones conmemorativas, las bendiciones representativas, las bendiciones irresistibles, aquellas que aunque tú no quieras, Dios te las va a dar. Tú sabías que hay ese tipo de bendiciones que Dios te va a bendecir sí o sí. ¿Por qué? Porque eres su hijo y te va a bendecir porque a Él le ha apetecido bendecirte aunque tú no quieras. A veces llegan hermanos y dicen, pastor, he recibido una bendición que ni siquiera había orado por ella. Claro, la bendición es irresistible. Tú no la pides, pero Dios te la va a dar. ¿Por qué? Porque te ama, porque eres su hijo, porque eres el remanente que Dios ha llamado y escogido para esta época. Porque si estás aquí es porque Dios te ha llamado y escogido para recibir esas bendiciones que son irresistibles, que Dios te las va a dar. Disfruta, por lo tanto, de las bendiciones que Dios te está dando. Disfruta del método de Dios que veíamos la semana pasada. Ese método que Dios ha establecido. Hay algo que Dios absolutamente necesita, que es necesario, es lo absoluto de Dios. Es necesario que los remanentes sean levantados. Es necesario que Dios levante a un Samuel de entre un bebé, que Dios levante a un Samuel. Es necesario que Dios levante a los misioneros. Es necesario que Dios levante a los obreros en medio de esta época. Es necesario, es absoluto, y por lo tanto, yo tengo que preguntarme qué es lo que debo de hacer. Porque esto es inevitable que ocurra. Dios lo va a seguir haciendo. Y cuando tú seas levantado, y cuando ese bebé sea levantado como un verdadero remanente, los títulos de oración estarán hechos por ti. Y tú recibirás respuestas a tus oraciones, porque es lo legítimo que pase. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú estás viviendo lo necesario y lo absoluto de Dios. Por lo tanto, Dios obrará en la vida de ese bebé. Es legítimo que así ocurra. Dios obrará en los misioneros que, entendiendo esta palabra, emplean este método de Dios. Es necesario que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Si yo entiendo que esto es lo absoluto que Dios dio en su palabra, es legítimo que Dios te bendiga cuando tú estés yendo en base a esta palabra de Mateo 24:14. Porque este evangelio sí o sí va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Es absoluto e inevitable que esto ocurra por cuanto Dios mismo así lo ha dicho. Por lo tanto, recibirás respuestas a tus oraciones. Recibirás respuestas. Sí o sí, porque es legítimo que Dios responda de esta manera. Disfruta de los títulos de oración. ¿Sabéis lo que es un título de oración? Un título de oración es la visión que Dios te está dando para el futuro, pero no lo estamos entendiendo muy bien. Un título de oración es lo que Dios te está poniendo dentro de ti, lo que Dios te está dando a través de la palabra, y te está mostrando y te está diciendo lo que Dios va a hacer en un futuro inmediato. Eso es un título de oración. Por eso tenemos que cogerlo y tenemos que disfrutar de él. Por eso cuando estamos orando, tú tienes que coger esa palabra que Dios te está dando y tienes que tomarla como la visión que Dios ha puesto en tu vida, porque es lo que Dios va a hacer a través de ti. Ora por ello, porque esa es tu visión, ese es tu futuro. Eso va a ocurrir porque es el método de Dios y va a ocurrir de una forma tremendamente natural. No tenemos que esforzarnos tampoco por ello. Simplemente si Dios te está dando la visión, si Dios te está dando el título de oración, ¿qué es lo único que te toca hacer a ti? Es orar por ello. Señor, que tu palabra se cumpla. Es orar lo que el Señor Jesús nos dejó dicho en el Padre Nuestro y que el anciano hoy nos recordaba en las primeras palabras de su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿No decimos eso en el Padre Nuestro o es que ya no nos acordamos? Nosotros sí, los remanentes seguro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es tan importante. ¿Qué es el título de oración? Es la voluntad de Dios para que nosotros oremos conforme
el Señor nos ha enseñado a orar. Señor, que tu voluntad se haga. Este título de oración que me estás dando como la visión para mi futuro, Señor, que se cumpla. Que tu reino se establezca donde yo voy. Que donde yo vaya, tu reino se esté estableciendo. Manda a tus ángeles delante de mí, para que cuando yo llegue ese reino sea establecido para tu gloria y para tu honra. Disfruta de eso. Porque es algo que Dios te está mostrando de lo que Él va a hacer. No te está diciendo que tú lo tienes que hacer, pobrecito de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? Iba a decir una cosa, no la diré. Pero, hermano amado, ¿cómo vas a hacer tú la obra de Dios? La obra de Dios la hizo Cristo muriendo en la cruz. ¿La obra de Dios cuál es? Que creáis que Jesús es el Cristo, aquel que Dios ha enviado para hacer la obra. ¿Qué tengo que hacer yo? Cree, disfruta de la obra de Jesucristo. Señor, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros hacer la obra de Dios? Disfruta de las bendiciones que van a ocurrir de forma natural. Los creyentes que reciben tales respuestas son diferentes. Por eso se hablan de forma natural, porque son diferentes. Tú sabes que aquellos que reciben respuesta a sus oraciones, que reciben estas bendiciones, tú sabes que tienen un brillo especial en sus ojos. Hoy todos nos hemos mirado al espejo. ¿Quién nos ha mirado al espejo hoy? ¿Tú no? Dios mío. Te voy a llevar al cuarto milenio, al programa de ese, como algo inaudito. ¿Por qué? Todos nos miramos al espejo. Haz un ejercicio, mira al espejo. Hay un brillo especial en aquellos que reciben respuestas a sus oraciones. Es un brillo de esperanza, de ilusión. Es un brillo de, Señor, tú estás conmigo. Es algo especial. Esas personas hablan de manera y de forma diferente a los demás. Su oración es diferente a los demás. Totalmente diferente. No es difícil dar algo que ya tienes a los demás. Y si lo tienes, no es complicado darlo. Se ve los ojos, si lo tienes, puedes darlo. Pedro lo entendió, lo que tengo te doy. Y tenía un brillo en los ojos. El mismo probablemente que tenía el pobre paralítico cuando vio y le dijo eso, dijo, wow, este me va a dar dinero. Y tenía un brillo, pero era diferente al que tenía Pedro. El paralítico tenía el brillo del dinero, decía, wow, este me va a dar, ya tengo la comida resuelta para hoy. Pero, ¿qué es lo que le dijo Pedro? Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Es diferente la oración de un hombre que no tiene respuestas a sus oraciones a aquel que tiene respuestas. Diferente. Su forma de vivir es diferente también. Se puede compartir. Por eso disfruta de las bendiciones que van a ocurrir en tu vida de una manera natural, sin esforzarte. ¿Por qué? Porque es natural que la vida que hay en ti germine y dé fruto agradable, apacible. Es el fruto del Evangelio. Por eso, 3 cosas quiero dejar muy brevemente. Los papás, para los misioneros, los obreros. 3 cosas que tenéis que guardar en vuestro corazón. Muy importante tanto los obreros misioneros como los papás con los niños que van a ser presentados. Abrid vuestros ojos para ver ante todo la realidad espiritual para el Evangelio. Abrid vuestros ojos para ver la realidad espiritual a través del Evangelio. Orar por una doble porción del Espíritu de Dios. Orar por esa doble porción del Espíritu Santo, como hizo Eliseo. No os creáis suficientes, autosuficientes. No cometáis el mismo pecado de Adán. Y seréis como Dios. Ya no me va a hacer falta Dios, ya puedo ser autónomo, ya puedo ser independentista, ya puedo ser... Ya no me basta, ya no me hace falta, ya puedo yo solo. ¿No habéis visto a los niños? Muchas veces cuando yo veo esto digo, mira, ahí está el problema de Génesis 3. Un niño cuando empieza a andar y el papá le va a ayudar y llega el niño y le dice, no, yo puedo, yo solo, yo puedo. Digo, ahí está el problema de Génesis 3. Todavía está obrando ahí.
¿verdad? Yo puedo, yo solo. A veces somos así, ¿verdad? En nuestro planteamiento y en nuestro pensamiento. Una doble porción del Espíritu de Dios, orar. Y recordad, Segunda de Reyes 6:16, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esta es la palabra y la oración que tenía Eliseo. Dios enviará su ejército espiritual a cualquier parte donde los remanentes vayáis. Donde los obreros estén, Dios mandará su ejército espiritual. Allá donde los remanentes estéis, allí Dios enviará su ejército espiritual. Los obreros comprometidos, los misioneros, los empresarios por causa del Evangelio, aquellos que entienden esta dirección, Dios enviará su ejército espiritual. Amén. Dios os guarde, Dios de la bendición.